Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre amor maternal y toda esta parte de la crítica que surge cuando una persona se refiere a su perro como perrijo. Y les voy a platicar un poquito también sobre una experiencia que inspira este episodio que me pasó la semana pasada con Hannah. Quiero abrir este episodio leyéndoles un fragmento de un libro que me encanta, que es de Peter Wohlleben, y el libro se llama La vida interior de los animales, amor, duelo, compasión, asombrosas miradas a un mundo oculto. La edición en español está editada por Ediciones Obelisco. Es un libro bellísimo que narra experiencias del mundo animal, diferentes pero muy similares a las experiencias emocionales que vivimos los humanos. Y hablando de amor maternal, a raíz de lo que me ocurrió con Hannah la semana pasada se puso muy mal, de pronto dejó de comer, dejó de tomar agua, empezó a vomitar, a tener diarrea y no sabíamos qué le pasaba. Hannah le decimos el solecito de la casa y bueno, estaba completamente abatida. Y esto pues por supuesto que nos súper preocupó. Tuvimos que llevarla, me la tuve que llevar yo de emergencia a internar a un hospital en la Ciudad de México y hubo un momento en el que sentí que se nos iba Hannah, ¿no? Sentí que se nos iba y estaba yo muy, muy preocupada. Por eso la semana pasada no hubo episodio de podcast, porque justamente, pues, fue el llamado de mi familia, ¿no? O sea, me dediqué en ese momento a atender a Hannah, nos dedicamos todos, Coru, a quedarse con los otros perros en casa, a atenderlos, a cuidar el changarro, como decimos aquí en México, y pues yo a estar en la situación de recuperación de Hannah y haciendo todo lo posible para que ella recibiera los cuidados y la atención que requiere, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar mucho mientras estaba yo ahí, esperando noticias de Hannah. No sabían qué tenía. Finalmente resultó una pancreatitis, que déjenme decirles que en el momento en el que Hannah se puso mal y la revisó el veterinario local, antes de que la revisara, yo no sé por qué me vino la palabra pancreatitis a mi cabeza. Hasta yo dije, qué raro pancreatitis. Dije, no, quizá quise pensar peritonitis. Pero no, la palabra que resonó fue pancreatitis. Y a la hora que la revisó su veterinario de aquí local, dijo, lo que me preocupa es que sea una pancreatitis y hay que hacerle análisis y aquí no tenemos el equipo. Entonces, por eso fuimos a Ciudad de México, se le hicieron todos los estudios y el estudio del páncreas era el más tardado y fue el último que llegó y efectivamente era una pancreatitis. Cosa que, bueno, me lleva al punto de que cuando tienes una conexión fuerte con un ser que depende de ti o con un ser nada más que amas mucho, sea humano o no, eso hace que la intuición salga a relucir, ¿no? Como la intuición de mamá. Y yo sé que muchas personas cuestionan esta parte de si otras especies animales tienen un sentido de maternidad parecido al que tenemos los humanos, y si en humanos podemos considerar maternidad lo que sentimos hacia un ser de otra especie, como en el caso de nuestros perros. Y antes de seguir yo contándoles mi propia reflexión al respecto, quiero leerles el capítulo del libro que les mencioné. El capítulo se llama Amor maternal hasta desfallecer. Era un caluroso día del verano del año 1996. Para refrescarnos, mi mujer y yo habíamos colocado la piscina hinchable en el jardín, debajo de un árbol umbroso. Estaba allí sentado, en el agua, con mis 2 hijos, saboreando unas jugosas rajas de sandía. De repente, percibí movimiento por el rabillo del ojo. Un algo de color tostado brincaba en nuestra dirección y entre brinco y brinco se detenía brevemente. ¡Una ardilla!, exclamaron los niños emocionados. Sin embargo, mi alegría dio rápidamente paso a una profunda preocupación.
ya que a los pocos pasos la ardilla se caía hacia un lado. Era evidente que estaba enferma, y tras varios pasos más, en nuestra dirección, advertí un gran tumor en su cuello. De manera que estábamos a todas luces ante un animal dolorido, puede que hasta sumamente contagioso, y se dirigía, despacio pero seguro, hacia la piscina. Me disponía a batirme en retirada con los niños, cuando la situación desembocó en una conmovedora escena. La úlcera resultó ser un bebé aferrado cual estola de piel al cuello de la madre. Por eso la ardilla se estaba asfixiando, y el aliento, sumado al calor sofocante, no le alcanzaba más que para unos pocos pasos antes de caer exhausta jadeando. Las madres ardillas cuidan con abnegación de sus crías. En caso de peligro, ponen a salvo a sus cachorros llevándolos de la manera descrita. Se dejan realmente la piel en ello, ya que en función de la camada pueden transportarse hasta 6 crías colgadas del cuello, una detrás de otra. Pese a este celo, la tasa de supervivencia de los pequeños no es elevada. Alrededor del 80% no sobrevive a su primer año, por ejemplo, a causa de las noches, mientras que los duendes rojos son capaces de escapar de la mayoría de los enemigos diurnos. La muerte viene con el sueño. Entonces, las martas se escurren por las ramas de los árboles y sorprenden a los animales en sueños. Cuando sale el sol, son los azores los que se apresuran con un osado vuelo entre los troncos, en busca de una deliciosa comida. Si una ardilla es atisbada, empieza la espiral de miedo, en sentido literal, porque la ardilla intenta huir del ave, desapareciendo por el otro lado del tronco del árbol. El azor hace un giro abrupto y sigue a su presa. La ardilla lo esquiva, dando más vueltas veloces al tronco. El ave la sigue, con lo que se inicia un vertiginoso movimiento en espiral de ambos animales alrededor del tronco. Ganará el más rápido de los dos, que casi siempre es el pequeño mamífero. Pero mucho peor que cualquier enemigo animal es el invierno. Para llegar bien equipadas a la estación fría, las ardillas construyen nidos. Son nidos esféricos, dispuestos en el ramaje de las copas de los árboles. A fin de poder huir de desagradables invitados sorpresa, los animales moldean con sus patas 2 salidas. La estructura básica del nido se compone de muchas ramas pequeñas. Dentro, la vivienda se tapiza con musgo blando, lo que hace de aislamiento térmico y es cómodo. ¿Cómodo? Sí. También los animales dan importancia al confort. Unas ramas que al dormir se clavan en la espalda no son nada agradables para las ardillas, tampoco para nosotros. Un colchón de musgo mullido garantiza, en cambio, un sueño plácido. Desde la ventana de mi despacho observo con frecuencia cómo las hierbas suaves son arrancadas de nuestro césped y transportadas a lo alto de los árboles. Y observo también otra cosa. Nada más caen las bellotas y los hayucos de los árboles en otoño, los animalillos recolectores recolectan las nutritivas semillas y las entierran en el suelo unos metros más allá, donde en invierno se usan de reserva. Y es que las ardillas no hibernan exactamente, sino que en general pasan los días dormitando en un letargo invernal durante el cual el cuerpo consume poca energía, pero no tan poca como en el caso del erizo, por ejemplo. El lesiúrido se despierta a cada rato y con hambre. Baja apresuradamente por el árbol y busca uno de los escondites donde tiene alimento. Busca, busca y busca. A primera vista resulta gracioso ver cómo el animalillo intenta hacer memoria. Cava un poco por aquí, hurga otro poco por allí, y en el ínter se vuelve a incorporar y se detiene para pensar. Claro que también es dificilísimo. Visualmente, el paisaje ha cambiado bastante desde los días de otoño. Los árboles y arbustos han perdido su follaje. La hierba está seca y, para colmo, la nieve normalmente ha cubierto todo con un enmascarador algodón blanco. Y mientras la desesperada ardilla sigue buscando, yo siento lástima, porque la gran mayoría de las crías de este año no sobrevivirá a la próxima primavera porque morirá de hambre. Luego, en los antiguos hayedos encuentro a veces pequeños manojos de hayas brotando. Estos brotes parecen mariposas posadas en pequeños tallos y generalmente escasean. Son manojos que solo aparecen donde la ardilla ha dejado de rebuscar, a menudo por descuido, con las fatales consecuencias descritas para el animal. Sin embargo, la ardilla también es para mí un magnífico ejemplo de cómo categorizamos la fauna.
Es muy mona, con esos ojitos redondos, tiene un suave y agradable pelo de color rojizo, también las hay marrones y negras, y no supone una amenaza alguna para los humanos. De las despensas de bellotas olvidadas brotan árboles jóvenes en primavera, de manera que incluso puede considerarse una fundadora de nuevos bosques. En resumen, la ardilla es un personaje verdaderamente simpático. Así obviamos tranquilamente cuál es su alimento predilecto, los polluelos. Porque también esas embestidas las observo desde la ventana del despacho de la casa del guardabosques. Cuando en primavera una ardilla trepa tronco arriba, se genera un gran revuelo en la pequeña colonia de zorzales reales que al llegar la estación incuba en los viejos pinos. Graznan y emiten sonidos secos revoloteando alrededor de los árboles e intentan echar al intruso. Las ardillas son sus enemigos mortales, ya que sin inmutarse apresan, uno detrás de otro, polluelos recubiertos de pelusa. Los propios nidos constituyen un refugio limitado para los pequeños, ya que con sus patitas menudas, galoneadas con garras largas y afiladas, las ardillas capturan también de los árboles huecos las aves anidadas y presuntamente bien guarecidas. ¿Son las ardillas más malas que buenas? Pues ni lo uno ni lo otro. Un capricho de la naturaleza ha llevado a que sacudan nuestro instinto de protección, suscitando así emociones positivas. Eso no tiene nada que ver con lo bueno ni lo útil. La otra cara de la moneda, la matanza de nuestros también queridos pájaros cantores, tampoco es mala. Los animales tienen hambre y han de alimentar a sí mismo a las crías, que dependen de la nutritiva leche materna. Si las ardillas satisficieran su necesidad proteica con orugas de la mariposa de la col, estaríamos entusiasmados. En ese caso, nuestra balanza emocional se inclinaría 100% positivamente, porque los insectos suelen ser un estorbo para nuestros cultivos de hortalizas. Pero las orugas de la mariposa de la col también son crías, en este caso de mariposa, y solo porque dé la casualidad de que a su vez les gusten las mismas plantas que hemos destinado a nuestra alimentación, la matanza de bebés mariposa no es ni mucho menos beneficiosa para la naturaleza. A las ardillas no les interesa lo más mínimo nuestra categorización. Tienen suficiente con sustentarse a sí mismas y a su especie en la naturaleza y al mismo tiempo lograr básicamente una cosa: divertirse en esta vida. Pero volvamos al amor maternal del duende rojo. ¿De verdad es capaz de sentir algo así? ¿Un amor tan intenso como para supeditar su propia vida a la de su cría? ¿No es un mero subidón hormonal que corre por sus venas y conduce a un cuidado preprogramado? La ciencia tiende a reducir semejantes procesos biológicos a mecanismos inevitables. Y antes de meter a la ardilla y demás especies en semejante compartimento un tanto objetivo, echemos un vistazo al amor maternal humano. ¿Qué sucede en los cuerpos de las madres cuando sostienen un bebé en brazos? ¿Es innato el amor maternal? La respuesta de la ciencia es sí, pero no. Ese amor no es innato, sino únicamente las condiciones para desarrollarlo. Poco antes del parto se segrega una hormona, la oxitocina, que permite esos fuertes lazos. Además, se liberan grandes cantidades de endorfinas, que producen un efecto analgésico y ansiolítico. Este cóctel hormonal está en la sangre también después del parto, y por eso el bebé es recibido por una madre totalmente relajada y positiva. La lactancia continúa estimulando la producción de oxitocina, y el vínculo madre-hijo se fortalece. Algo parecido sucede con muchas especies animales, también con las cabras que mi familia y yo tenemos en nuestra casa del guardabosques, y que, dicho sea de paso, también producen oxitocina. En su caso, empiezan a conocer a los cabritos lamiendo el líquido mucoso expulsado en el parto. Este procedimiento afianza el vínculo, además de que la madre bala con afecto y recibe una respuesta aguda y débil de sus crías, con lo que memoriza sus voces. Pero, si el procedimiento del líquido mucoso no se hace bien, para alumbrar, metemos a los animales de nuestro pequeño rebaño en un box individual para que puedan parir con calma. La puerta de este box tiene una pequeña ranura sobre el suelo y por ella se escurrió un cabrito especialmente pequeño durante un parto. Hasta que nos dimos cuenta del percance, transcurrió un valioso tiempo en el que la mucosa se secó. En consecuencia, la cabra, pese a todos los intentos, ya no aceptó a su cabrito, por lo que el amor maternal no pudo manifestarse.
Con los humanos suele ocurrir algo similar. Si después del parto los bebés pasan mucho tiempo en los hospitales separados de sus madres, aumenta la probabilidad de que el amor maternal no surja. Desde luego, no con la gravedad y el dramatismo de las cabras, puesto que los seres humanos pueden desarrollar amor maternal y no dependen únicamente de las hormonas. De lo contrario, no serían viables las adopciones en las que madres e hijos que no se conocen de nada no acostumbran a verse hasta años después de haber nacido. Por eso las adopciones son el mejor planteamiento para comprobar si el amor maternal se puede aprender y no es solo un reflejo instintivo. Pero antes de ahondar en esta cuestión, quisiera analizar la calidad de los instintos. A menudo oigo que las comparaciones de sentimientos animales con los de seres humanos no son pertinentes, porque a fin de cuentas los animales siempre actúan y sienten instintivamente. Nosotros, en cambio, lo hacemos de manera consciente. Antes de que abordemos la cuestión de si la actuación por instinto es un tanto inferior, veamos primero qué son realmente los instintos. Con este término, la ciencia engloba las acciones que tienen lugar de forma inconsciente, es decir, que no están sujetas a proceso mental alguno. Pueden determinarse genéticamente o aprenderse. Todas ellas tienen en común que se desarrollan muy deprisa, porque sortean los procesos cognitivos del cerebro. Suele haber hormonas que se segregan por motivos concretos, por ejemplo, un enfado, y luego provocan reacciones físicas. Así pues, ¿son los animales unos biorobots controlados automáticamente? Antes de emitir un juicio precipitado, debemos observar nuestra propia especie. Tampoco nosotros estamos exentos de acciones instintivas, sino todo lo contrario. Piensa, por ejemplo, en una cocina eléctrica caliente. Si pones la mano encima accidentalmente, la retirarás a la velocidad del rayo. No hay ninguna reflexión consciente previa, tipo, no sé, pero huele mal, como a carne a la parrilla, y de repente como que me está doliendo la mano mucho, será mejor que la retire. No, todo eso pasa de manera totalmente automática y sin decisión consciente alguna. Así pues, también hay instintos en los seres humanos. El quid de la cuestión es hasta qué punto determina nuestro día a día. Para arrojar un poco de luz en la oscuridad, deberíamos abordar las investigaciones cerebrales recientes. El Instituto Max Planck de Leipzig publicó algo asombroso en un estudio del año 2008. Con ayuda de la tomografía por resonancia magnética que plasma las actividades cerebrales por ordenador, unos sujetos experimentales fueron objeto de estudio durante una toma de decisión: pulsar un botón con la mano izquierda o la derecha. Hasta los 7 segundos antes de que los sujetos de prueba se decidieran de forma consciente, a través de la actividad cerebral se vio de lejos a qué conclusión llegarían. Así pues, la acción ya se había iniciado cuando los sujetos aún estaban decidiéndose. Por lo tanto, no fue la conciencia, sino el subconsciente lo que provocó el impulso de la acción. La conciencia, como quien dice, aportó la explicación unos cuantos segundos después. Como la investigación de semejantes procesos es muy incipiente, no puede afirmarse aún qué porcentaje y qué tipo de decisiones de esta naturaleza operan, y si también somos capaces de poner resistencia a los procesos determinados por el subconsciente. Es bastante asombroso, de todos modos, que el llamado libre albedrío vaya en muchos casos a la saga de la realidad. En el fondo, no supone más que un pretexto para nuestro ego sensible, que así se reafirma en todo momento como dueño absoluto de la situación. En muchos casos, por lo tanto, se impone lo contrario, nuestro subconsciente. En definitiva, da igual cuánto regule nuestra razón, ya que la proporción probable y sorprendentemente elevada de reacciones instintivas demuestra que la experimentación del miedo, el duelo, la alegría y la felicidad no se ve empañada por el desencadenamiento instintivo, sino que simplemente deja de iniciarse de manera activa. Eso no menoscaba ni mucho menos la intensidad de los sentimientos, porque a estas alturas está claro que las emociones son el lenguaje del subconsciente, el cual nos ayuda a diario a no perdernos en una avalancha de información. El dolor de la mano sobre la placa caliente te permite actuar sin dilación. Los sentimientos de felicidad aumentan las acciones positivas. El miedo te librará de tomar una decisión racional que podría ser peligrosa. Tan solo los contados problemas que verdaderamente pueden y deben solucionarse mediante la reflexión penetran en nuestra conciencia, donde se analizan con calma. Así pues, los sentimientos están, en principio, asociados al subconsciente, no a la conciencia.
Si los animales no tuvieran conciencia, significaría básicamente que no son capaces de reflexionar. Sin embargo, todas las especies cuentan con un subconsciente y como éste ha de intervenir con contundencia, todo animal tiene necesariamente sentimientos también. Por lo tanto, el amor maternal instintivo no puede ser de ninguna manera inferior, porque la cosa es que no hay otra clase de amor maternal. La única diferencia entre animales y humanos es que nosotros podemos activar el amor maternal y otros sentimientos conscientemente, por ejemplo, en caso de adopción. En tal caso, no puede surgir un vínculo automático entre padres e hijos, fruto de la coyuntura del parto, puesto que su primer contacto no se produce sino hasta mucho más adelante. Aún así, con el paso del tiempo, aparece un amor maternal instintivo, incluido el consabido cóctel hormonal en la sangre. Así pues, ¿habremos logrado al fin dar con un enclave emocional humano al que los animales no tienen acceso? Volvamos a echar un vistazo a nuestra ardilla. Los investigadores canadienses observaron durante más de 20 años a sus parientes del Yukón. Cerca de 7,000 animales formaron parte del estudio, y aunque las ardillas son solitarias, se dieron hasta 5 casos de adopción. Por supuesto, siempre eran crías de ardillas con las que estaban emparentadas, las que habían sido criadas por una madre ajena. Solo adoptaron a sobrinos, sobrinas o nietos, con lo que el altruismo de las ardillas tenía unos límites claros. Cosa ventajosa desde un punto de vista puramente evolutivo, porque así pueden conservar y seguir transmitiendo una herencia genética muy similar. De todos modos, 5 casos en 20 años no es precisamente una demostración concluyente de una actitud básicamente propensa a la adopción. Entonces, echemos un vistazo a otras especies. ¿Qué hay de los perros? En el año 2012, una hembra de bulldog francés, Baby, acaparó los titulares. Vivía en una perrera de Brandenburgo, a donde un día llevaron 6 jabatos. Se daba por hecho que a la jabalina la habían matado unos cazadores, y las crías a rayas no hubieran tenido ninguna posibilidad de sobrevivir solas. En la perrera, los animales recibían leche, grasa y amor. La leche salía de los biberones de los responsables del lugar, mientras que el amor y el calor salían de las crías. La bulldog adoptó sin titubeos a la piara entera, y dejó que durmiera acurrucada a su lado. Asimismo, de día vigilaba atentamente a la revoltosa camada. ¿Se trataba de una adopción en toda regla? Al fin y al cabo, los jabatos no fueron amamantados por ella. Pero tampoco sucede con los hijos adoptivos humanos. Fuera de eso, hay estudios de perros, como la perra cubana Yeti, que ha llegado a hacerlo. Dieron a todos sus cachorros menos a uno, con lo que el animal tenía mucha leche sobrante. Como en aquel momento en la granja había varios gorrinos, Yeti no dudó en adoptar 14 lechones, aunque sus madres aún vivieran. Seguían a su nueva mamá por la granja y por encima de todo eran amamantados. ¿Fue una modalidad consciente de adopción o Yeti solo rebosaba de sentimientos maternales que simplemente proyectaba en los lechones? Estas preguntas podríamos también plantearlas en el caso de las adopciones humanas, en las que los fuertes sentimientos propios buscan y consiguen un objetivo. La actitud de los perros y demás animales puede incluso compararse con las adopciones entre distintas especies animales. Después de todo, en la sociedad humana, algunos cuadrúpedos son acogidos como un miembro más de la familia. Pero también hay otros casos en los que el excedente de hormonas o la leche sobrante no puede ser el motor. La corneja Moses es un conmovedor ejemplo del que enseguida hablaré. Cuando los pájaros pierden su nido, tienen por naturaleza otra oportunidad para canalizar sus instintos acumulados. Pueden sencillamente volver a empezar de cero e incubar de nuevo. En particular, una corneja aislada como Moses no tiene, pues, ningún motivo para cuidar de otros animales. Pero es que, encima, Moses eligió un enemigo potencial, un gato doméstico. Hay que reconocer que el gatito era realmente pequeño y estaba, además, considerablemente desamparado, ya que por lo visto había perdido a su madre y llevaba mucho tiempo sin probar bocado. El animal callejero apareció en el jardín de Anne y Wally Colito. Vivían en una casita al norte de Attleboro, Massachusetts, y desde entonces habían podido observar cosas asombrosas, porque el gatito llevaba pegada una corneja que aparentemente protegía al cachorro. El pájaro alimentaba al pequeño huérfano con lombrices y escarabajos, y naturalmente los Colito no se quedaron mirando con los brazos cruzados y ayudaron al gato dándole croquetas.
La amistad entre la corneja y el gato doméstico se mantuvo incluso en la edad adulta, hasta que pasados 5 años el pájaro desapareció. Pero volvamos a los instintos. Que los sentimientos maternos surjan a través de semejantes órdenes del subconsciente o a través de reflexiones conscientes no supone, en mi opinión, diferencia cualitativa alguna. Después de todo, en ambos casos se sienten exactamente igual. Está claro que en los humanos se dan las dos cosas y seguramente los instintos generados por las hormonas sea la variante más habitual. Incluso cuando el amor materno animal no puede surgir de forma consciente y la adopción de crías de otras especies debiera darnos que pensar, el subconsciente permanece y es por lo menos igual de bonito e intenso. La ardilla que llevaba a su bebé al cuello por el resplandeciente césped ardiente lo hizo desde un amor profundo, lo que a posteriori hace la experiencia aún más bonita. Y bueno, sé que quizá fue un capítulo un poquito largo, pero espero que sigan aquí conmigo, porque quería leérselos, porque en este libro justamente se cuestiona nuestro enfoque como por default, el enfoque así a priori que tomamos respecto a los sentimientos en otras especies animales. Algo muy importante en este tema de la maternidad es ver cuántos casos en la naturaleza, no solamente con humanos y los casos que ya escuchamos ahorita en la narrativa, sino en general, se dan de adopción entre individuos de la misma especie, pero que no son hijos biológicos, o adopción de especies diferentes. Y yo quiero plantear esto, ¿qué no es esto lo que debe pasar cuando adoptamos perros a nuestra familia? Perros, gatos, animales de otras especies. Cuando decidimos hacerlo, estamos haciendo una adopción consciente. Y bien valdría que activemos nuestro instinto maternal y entonces tratemos a estos seres que dependen de nosotros como miembros de la familia, porque lo son. El hecho de que no sean hijos biológicos no quiere decir que no sean nuestros hijos. Y yo sé que muchos dirán, ay, pero eso es una distorsión, las personas que creen que los perros son sus hijos están mal. Y yo quiero poner en cuestionamiento y en tela de juicio la palabra hijo. Para mí, considerar a un individuo como hijo tiene una connotación particular. Quiere decir que su bienestar es una prioridad para mí. Quiere decir que lo amo. Quiere decir que me preocupo porque pueda desenvolverse en un entorno sano, porque pueda crecer seguro, fuerte y que pueda desarrollar su individualidad. Apoyar este proceso de desarrollo, de crecimiento, de vida, eso para mí es considerar a alguien como un hijo. Si creer que tu perro es tu hijo significa que lo vas a llevar al doctor cuando lo necesita, que le vas a dar el alimento que necesita para estar sano, que le vas a dar el amor y la atención que requiere, que lo vas a tomar en cuenta, que vas a tomar en cuenta sus necesidades, su individualidad, que te va a interesar su mundo y su vida, entonces para mí está perfecto que consideres a tu perro tu hijo. Creo que la sociedad se confunde con las distorsiones que de pronto hay, que si ponemos en carriola a los perros, que si se les ponen zapatos, que si se visten, disfraces, etc. Esas son distorsiones. Esas son cosas que de hecho hacen daño al perro. No es ser una buena madre perruna o un buen padre perruno al imponer costumbres humanas de la sociedad humana, como usar una carriola, usar un disfraz, etcétera, cosas que al perro le incomodan, que no son parte de su naturaleza y que no necesita, esto es ir en contra de su bienestar. Pero si consentir a tu perro significa, si tratarlo como hijo significa darle lo que necesita y todo lo que ya mencioné, entonces está perfecto. Así que yo te invito a reflexionar sobre esto, a no sentirte mal si de pronto recibes críticas por considerar a tu perro parte de la familia, porque los perros son mamíferos sociales y las similitudes que tenemos entre mamíferos sociales van más allá de lo que el humano ha querido aceptar, reconocer y ver, porque lamentablemente no nos conviene. No nos conviene saber que las vacas sienten, piensan, tienen vidas importantes. Les duele el amor, les duele la relación insensible que solemos tener con ellas. No nos conviene saber que los cerdos son inteligentísimos, que tienen muchísimas cualidades muy similares a nosotros como mamíferos sociales. No nos conviene saber sobre la cognición animal,
no nos conviene saber sobre cómo sienten, porque empezaríamos a despertar y empezaríamos a cuestionar nuestras prácticas, sobre todo alimenticias, sobre todo industrializadas. ¿Cómo es que criamos para solamente matar y comer? Cuestionaríamos muchas cosas en nuestro mundo y pues bueno, muchas personas no quieren empezar a cuestionar, pero creo que si escuchaste este episodio no te queda de otra más que empezar a cuestionártelo, porque ha sido una cuestión de conveniencia para el ser humano, para la industria, para este sistema insostenible con el que vivimos. Ha sido una conveniencia creer y decir y reforzar que las otras especies animales no sienten como nosotros. Todo esto fue una reflexión a raíz de lo que pasó con Hannah la semana pasada, que ya medio les conté. ¿Y por qué? Porque se detonó en mí este instinto maternal del que platicamos, estas ganas de que ella estuviera bien, este miedo de perderla, este miedo también de haberle fallado con algo. No sabemos exactamente qué fue lo que detonó la pancreatitis, pero la teoría más plausible es que se comió un alacrán. Entonces, todo esto me hizo ponerle pausa al trabajo, ponerle pausa a otras cosas que no eran prioridad en ese momento, y Hannah se volvió la prioridad número 1 porque era lo que se requería. Hoy está ya bastante recuperada, seguimos en el proceso de recuperación, no está al 100% todavía, pero ya regresó, hoy precisamente regresó su sonrisa, su juego, y bueno, esperamos verla correr y jugar con sus hermanos como siempre. Gracias por escuchar este podcast, fue un episodio diferente, espero que te haya gustado. No dejes de contarme qué te pareció esta lectura, si te aburrió, si te entretuvo, fui una buena narradora o no. Y recuerda suscribirte en tus redes favoritas como Spotify, Google Play o iTunes para que no te pierdas todos los viernes un nuevo episodio.